Bien, pues empezamos. De nuevo les damos los buenos días y la bienvenida a la presentación de resultados del ejercicio terminado 2022 de Gigas, que nos van a hacer Diego Cabezudo, CEO de la compañía, y Javier Cañete, CFO. Para los que se unen por primera vez a estos encuentros, la presentación la haremos durante la primera media hora que tenemos reservada, sin interrupciones, y luego dejaremos 15 minutos al final para plantear las preguntas que nos hagan. Las preguntas las deben hacer por escrito en el apartado de preguntas del panel de control de este webinar y las haremos por orden cronológico. Tienen la presentación que les vamos a hacer colgada en este webinar y luego la colgaremos también en nuestra web junto con la grabación y sin más empezamos. Diego, cuando quieras. Muchas gracias, Lola, y muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación de los resultados del año completo, el ejercicio completo 2022 de Gigas y todas sus sociedades dependientes. El 2022 tiene como característica especial que hemos pasado la contabilidad del Plan General Contable Español que veníamos reportando hasta ahora a las normas internacionales. Entonces, eso es un paso importante para poder ser más comparables pues, con nuestros peers internacionales, con nuestros peers europeos, para que nuestros inversores y sobre todo los inversores internacionales pues tengan una visión mejor y más comparable con lo que están acostumbrados y bueno, pues ha supuesto un poco de trabajo convertir todas las cuentas, no solo las del 2022, sino las del 2021, se han tenido que reformular bajo IFRS o NIF, las normas internacionales, para que fueran comparables. Y tiene dos efectos principales. El primer efecto es que el fondo de comercio bajo normas internacionales no se amortiza, como seguramente los que nos siguen recordarán. Nosotros, por las adquisiciones que hemos ido realizando en la compañía, que ya han sido 9, normalmente esas adquisiciones generan un fondo de comercio y unas relaciones con clientes. Normalmente son los activos que afloran, además de los activos que tenga la compañía. Entonces, lo que son el fondo de comercio, que antes veníamos amortizando a 10 años, ese ha dejado de amortizarse y por lo tanto, bueno, pues hay unas amortizaciones menores y lo que son las relaciones con clientes, esas siguen y seguirán amortizándose, y esas se amortizan en la vida media del cliente. Esto se asigna para cada adquisición que se hace, se hace un ejercicio que se llama PPA, Purchase Price Allocation, y ahí, bueno, pues dependiendo de la compañía, se determina la vida media de los clientes, que suele estar entre 7 y 10 años. Con lo cual las relaciones con clientes se siguen amortizando en ese periodo. Esa es la primera diferencia, que rebaja las amortizaciones y por lo tanto mejora beneficio neto. Y la segunda diferencia es que los alquileres pues, de oficinas, de puntos de presencia de la red que tenemos en Portugal, de data centers, etcétera, pasan a tratarse como arrendamientos financieros en vez de arrendamientos operativos. Eso quiere decir que van al balance tanto como un activo como unos derechos de uso en el activo y como una deuda en unas contingencias en el pasivo. Y por lo tanto no están ya esos costes por encima de EBITDA como los teníamos hasta ahora. Eso supone un efecto más o menos aproximadamente de 1 millón de euros y por lo tanto pues mejora el EBITDA en ese 1 millón de euros, aunque como es lógico no tiene ningún impacto en caja. De hecho, ninguno de los dos efectos tiene impacto en caja. Sin más, entramos en la presentación. Quería comentarles ese punto que es importante. Aquí tienen los temas principales del año. Como vamos a ir viendo los diferentes apartados, no me voy a detener en esta transparencia, pero sí en el punto ahí intermedio, en el foco
que hemos tenido en la compañía. En 2022 ha sido un año sobre todo de consolidación e integración de las adquisiciones realizadas. 2021 fue un año muy intenso en adquisiciones. Realizamos 4 adquisiciones en ese año, realizamos una más en el 2022 y por lo tanto, bueno, pues en el 2022 el foco del equipo gestor ha estado sobre todo en integrar y consolidar esas compañías y en migrar los servicios de las carteras de clientes, además de compañías en el 2021, de esas 4, 2 eran carteras de clientes que llevan más trabajo porque requieren migrar las plataformas a nuestra plataforma y sobre todo la cartera de clientes que se compró a MásMóvil pues requirió bastante esfuerzo y comentaré un poco más sobre este tema. Pero bueno, simplemente que sepan que ese ha sido el foco y que en el 2022 pues tuvimos una adquisición en septiembre la compañía T-Partner con sede en Barcelona que nos aporta una experiencia muy valiosa en el entorno de Unified Communications, comunicaciones unificadas, lo que se llama en nuestra jerga como UCAS o Unified Communications as a Service, que son básicamente pues, servicios de voz fija, centralitas en la nube y centralitas físicas. Como seguramente los que nos siguen en esta presentación conocen la compañía, nos llevan siguiendo desde tiempo, pues creo que no merece la pena extendernos muchísimo en lo que es el modelo de negocio de la compañía, pero bueno, por hacer un breve resumen, recordarán, Gigas comenzó en el año 2011 como una empresa pura de cloud, solo nos dedicábamos a infraestructura como servicio, a servicios de alojamiento de servidores en la nube, y en el año 2020 decidimos darle un giro a la compañía y entrar también en el segmento de telecomunicaciones. Antes ya habíamos entrado en el segmento de ciberseguridad porque es un segmento que va muy de la mano de cloud y obviamente pues ofrecer servicios de cloud tienen que ser servicios seguros y por lo tanto pues ya veníamos ofreciendo muchos servicios y con bueno, pues con el giro en el 2020 que se materializó en el 2021 con la compra del operador orientado a empresas ONI en Portugal, la cartera de clientes empresariales a MásMóvil en España y el operador móvil virtual OnMóvil también en España, pues entramos de lleno en la parte de servicios de telecomunicaciones. Y esto viene dado este giro realmente por demandas de nuestros clientes. Cada vez más los clientes nos solicitaban pues que les diéramos la conectividad. Antes mencionaba pues que la ciberseguridad va muy de la mano de los servicios de cloud y la conectividad de las comunicaciones es exactamente lo mismo. Cuando una empresa migra sus servicios de sus instalaciones, de sus oficinas a la nube, pues necesita tener una buena conectividad, porque si le falla la conectividad, pues no puede acceder a esos servicios, ¿no? Y por lo tanto, pues es un tema crítico. De ahí que muchos clientes a lo largo de los últimos años pues nos vinieran demandando servicios de conectividad. Por ejemplo, en el entorno SAP, que somos muy fuertes, en algunos países incluso somos el proveedor que más SAP alojados tiene del país, como es el caso de Colombia o Irlanda, pues teníamos clientes que pues a veces nos contactaban que parecía que la plataforma iba lento y luego pues resultaba ser un problema de la línea de comunicaciones que tenían, ¿no? Y nos pedían a ver si les podíamos dar ese servicio nosotros. También el segmento de las pymes, de las medianas empresas, que es en el que operamos, normalmente son empresas pues, que tienen, que les gusta tener un único proveedor, ¿no? Quieren concentrarse en su negocio y les gusta tener un proveedor que les resuelva todos los temas tecnológicos que tienen y por lo tanto pues tenía mucho sentido montar esta oferta convergente que hemos montado. Por lo tanto, con las compras del 2021 y todas las integraciones del 2022, los lanzamientos de servicio, pues hemos configurado un operador de telecomunicaciones a empresas convergente de cloud, ciberseguridad y telecomunicaciones.
Y esto, que en otros países europeos es bastante común y hay varios ejemplos, pues la verdad es que en tanto España como en Portugal prácticamente no hay ejemplos, ¿no? Y por eso vemos una oportunidad tremenda en este, iba a decir nicho, en realidad no es nicho porque a nivel de empresas es el grueso del mercado, ¿no? Pero vemos una oportunidad muy, muy grande. A nivel de los servicios de cloud, pues el mercado del cloud está dominado por los tres gigantes norteamericanos, sobre todo dos, Amazon Web Services y Microsoft Azure. Y esas compañías, pues sobre todo, sus servicios son utilizados por las grandes empresas que tienen servicios y equipos de TI muy sofisticados, equipos tecnológicamente muy sofisticados y utilizan esos proveedores que son bastante complejos de utilizar, de gestionar y de contratar, y también pues por startups, por ejemplo, que también son muy sofisticadas tecnológicamente. Pero luego para una pyme tradicional española, pues realmente el servicio que le puede dar un Amazon, por ejemplo, no es una opción. La contratación es extremadamente compleja, como decía, la gestión es extremadamente compleja, hay miles de funcionalidades y productos distintos y es muy, muy complicado. Y ese tipo de compañías, pues lo que requieren es un partner que les ayude a migrar a la nube, que les atienda, que les vaya a ver a su oficina, que cuando tengan un problema se lo pueda solucionar y no una web en la que contraten con su tarjeta de crédito y si tienen un problema manden un correo electrónico. Con lo cual ahí, pues Gigas ha sido muy exitoso en dar no solo los servicios de alojamiento de servidores, sino esos servicios más personalizados y esa atención más cercana al cliente en la parte de nube. Y en la parte de telecomunicaciones pasa un poco lo mismo. El mercado residencial, pues la verdad es que está muy bien cubierto tanto en España como en Portugal. Las grandes telcos tienen unas ofertas muy competitivas y muy agresivas y compiten fuertemente en ese segmento. Esa oferta residencial en la mayoría de los casos sirve para las empresas muy pequeñas, pues que requieren pues una fibra, dos móviles y una línea de voz fija. Las grandes empresas en el otro extremo también están muy bien atendidas en España y en Portugal. En el caso de España, pues sobre todo por Telefónica y Vodafone, que son los que tienen presencia sobre todo en las grandes cuentas. En el caso de Portugal, pues principalmente por Portugal Telecom, con la marca MEO. Y entonces, bueno, pues son proyectos casi a medida, ¿no? Que atienden, que las grandes telcos montan para estas empresas. Y sin embargo, todo lo que hay en medio, que es la mediana empresa tradicional, española, portuguesa, que la oferta residencial no le vale, necesita algo más adaptado, algo más sofisticado, y tampoco se puede permitir el proyecto a medida de una gran empresa con los costes que ello conlleva, etcétera, etcétera, pues está muy huérfana en España y Portugal y ahí es donde nos dirigimos nosotros y ahí es donde estamos siendo muy competitivos. Pero no solo competitivos a la hora de ofrecer un servicio integral que aúne, como decía, cloud, telecomunicaciones y ciberseguridad, sino lo que estamos haciendo también es innovar en los servicios, porque yo creo que todos los que estamos en esta call somos usuarios de servicios de telecomunicaciones de una forma u otra, como empresas o como particulares, y lo que vemos es que en los últimos prácticamente 20 años el sector de las telecomunicaciones no ha innovado, no ha lanzado servicios nuevos. Sí que nos han dado muchísima más velocidad, muchísimos más gigas, más minutos, pero realmente los servicios siguen siendo lo mismo. Antes quizás nos daban el acceso a Internet a través de un par de cobre, ahora nos lo dan a través de fibra, pero el servicio para el cliente es el mismo, acceso a Internet. Y por una cuota fija, ¿no? Y entonces, bueno, pues creemos que ese es solo un ejemplo, pero que en la mayoría de los casos no se ha innovado y
hay muchísimo espacio para innovar. Y como muestra, pues les comento algunos de los servicios que hemos ido lanzando a lo largo de los últimos meses y que son muy innovadores. En muchos casos es el único servicio que hay en el país de este tipo o incluso en Europa, ¿no? Fibra flexible, por ejemplo, para nosotros es un tema muy obvio. En la parte de cloud, pues nosotros estamos muy acostumbrados a facturar por horas, que el cliente pueda incrementar sus servicios, decrementarlos según necesite. ¿Por qué no hacerlo para la fibra? ¿Por qué un cliente tiene que contratar una fibra y pagar un importe fijo siempre todos los meses? Pues lo que hemos lanzado es este pago por uso, ¿no? Un cliente, por ejemplo, pues puede tener una, imagínense, una fibra de 300 megabits por segundo y durante una hora la sube a 1 gigabit por segundo, pues porque tiene que hacer un backup que le va a requerir muchísimo transferencia de datos, porque está haciendo un evento como el que estamos ahora mismo y hace un webinar y necesita hacer bueno, pues tiene muchos asistentes que requieren un ancho de banda importante, etcétera, etcétera. Y ese paso de 300 a 1 gigabit por segundo durante una hora, en nuestro caso le costaría 7 céntimos, porque cobramos 1 céntimo por cada tramo de 100 megabits y hora. Con lo cual es un coste insignificante y da a las empresas, permite a las empresas, a todas las empresas, tener el mejor servicio cuando lo necesiten. En el caso de Portugal, incluso, que hemos lanzado un servicio de fibra con fibra propia, allí tenemos muchísima fibra, a 10 gigabits por segundo, somos los únicos en el país que tenemos ese servicio. En España tampoco existe, hay unos pilotos, pero más para servicios residenciales, pero todavía no está disponible para empresas, con lo cual es también muy, muy único. Pues una empresa que tenga una fibra normal de 300 megabits por segundo, pues podría subir hasta 10 gigabits por segundo, ¿no? Con toda la potencia que ello conlleva. Son velocidades que están reservadas realmente para grandes empresas, muy grandes empresas. Y lo que estamos haciendo además no simplemente lanzarlo pago por uso, sino el empaquetarlo con otros servicios. Por ejemplo, los nuevos servicios de backup que hemos lanzado, las empresas, pues una preocupación siempre es que de repente sus sistemas empiezan a hacer backup y colapsa su conexión a Internet, colapsa su red. Bueno, pues nuestros servicios de backup, junto con la fibra flexible, lo que hacemos es aumentamos el ancho de banda para ocupar ese ancho de banda adicional y que no interfiera en la conectividad de las empresas, con lo cual las empresas se despreocupan. Como muchos otros servicios que ven aquí, por ejemplo, el de Private Cloud Connect, que es un servicio que a mí me gusta muchísimo, es muy innovador, que es básicamente conectar con una fibra directamente desde las oficinas del cliente hasta la nube de gigas. De hecho, hasta el Cloud Data Center del cliente en la nube de gigas. Lo cual supone es como tener los servidores, seguir teniéndonos en su oficina, ¿no? A nivel de conectividad y de seguridad. Porque la conexión no pasa por Internet, no tiene, por lo tanto, cuellos de botella, no tiene problemas de seguridad, tiene una latencia mínima de entre 2 y 5 milisegundos y, bueno, pues la verdad es que nuestros clientes de cloud y además un coste extremadamente económico. Lo estamos ofreciendo por poco más de 100 euros y a muchos de nuestros buenos clientes por un precio muy inferior y, por lo tanto, pues lo están agradeciendo. Y, de hecho, ahí ven la campaña de publicidad que hemos utilizado para este producto, ¿no? Siempre conectado a lo más importante. No me extiendo más porque tenemos poco tiempo, pero creo que era importante que entiendan bien la transformación de la compañía y que entiendan por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. A nivel ya de cifras, pues como ven, un salto tremendo en el 2021 derivado de las adquisiciones que les comentaba anteriormente, de esas 4 compras en España, y un salto también importante, el 18% en el 2022, que resulta de una combinación de crecimiento inorgánico por la compra que hicimos en septiembre del 2021 de OnMóvil, del operador móvil virtual, y la de septiembre de T-Partner del 2022, aunque solo consolidó 4 meses. Pues eso tiene un impacto en el crecimiento y luego, por supuesto, crecimiento inorgánico, especialmente en el segmento de cloud. Ahí el crecimiento
orgánico, bueno, pues se ha visto empañado por una reducción en los ingresos del portfolio de clientes empresariales que compramos a MásMóvil. Ha habido un ajuste del perímetro y ha habido una pérdida de clientes por la migración. Como les comentaba antes, la migración ha sido extremadamente compleja. Muchos clientes con servicios legacy que venían de hace muchísimo tiempo y entonces ha sido complejo. Ha requerido además montar toda la plataforma la plataforma de voz y datos en España y por lo tanto, bueno, pues un esfuerzo muy importante de todo el equipo de operaciones, todo el equipo técnico, de facturación, de administración, el equipo comercial, etcétera, pero acabamos de terminar la migración, con lo cual, bueno, pues todo el esfuerzo ha acabado. Lamentablemente, pues entre el ajuste del perímetro que se realizó y la reducción, pues se ha reducido los ingresos de forma significativa, pero también hemos acordado una reducción de precio con MásMóvil de 1,8 millones. Se había acordado un precio inicial de 9 millones de euros por esta cartera y finalmente, por lo tanto, el precio pagado ha sido de 7,2. El resto, como les decía, pues buen crecimiento orgánico, sobre todo en la parte de cloud, como es lógico. El mercado de las telecomunicaciones pues, es un mercado más maduro que crece a ritmos menores, pero en el segmento de cloud seguimos creciendo a doble dígito y creo que es especialmente interesante el desarrollo que está teniendo los países latinoamericanos, con un crecimiento de casi el 27% en el año 2022, lo cual es muy impresionante. También hay que decir que el 2021 y el 2020 fueron unos años muy, muy duros en Latinoamérica, no solo por la pandemia, sino también por la depreciación de las divisas, descuentos que hemos tenido que hacer, clientes que se cayeron, etcétera, etcétera, pero estamos viendo muchísima actividad y se está recuperando ahí camino. Para que entiendan un poco la distribución a nivel de geografías y de servicios, en el año 2022 exactamente los servicios de telecomunicaciones supusieron 2/3 y los de cloud, IT y ciberseguridad 1/3. En el año 2023 la estimación es que la parte de cloud, IT y ciberseguridad alcance ya el 40%, con lo cual ahí pueden ver muy bien pues cómo el crecimiento orgánico en la parte de cloud es un crecimiento fuerte que además se ve apoyado por la parte de T-Partner con sus servicios de centralidad en la nube, etcétera. En términos de geografías, la península ibérica, bueno, pues es nuestro principal mercado con casi el 88%, ahí sobre todo Portugal con el 50% del total, seguido por España con el 37% y luego Latinoamérica e Irlanda. En el año 2023 lo que vamos a ver es un crecimiento importante de la parte de España. Por una parte por la consolidación de T-Partner en todo el año, que en el 2022 solo supuso 4 meses y por lo tanto pues ahora tendremos 8 meses más, y bueno, y por el crecimiento orgánico que estamos viendo. A nivel de clientes acabamos con casi 7.000 clientes y con un ARPU medio durante 2022 en el entorno de los 750 euros por mes y cliente. Con lo cual, bueno, pues ahí también ya se hacen una idea del tipo de cliente que tenemos, del tipo de empresa mediana, ¿no? Que tiene esos gastos de servicios de telecomunicaciones y cloud al mes. Tuvimos en el 2022 un margen bruto del 62%, muy superior al del año anterior y al presupuestado. Aquí ha habido un extraordinario la verdad es que hemos conseguido renegociar muy bien unos costes de servicios de telecomunicaciones que alquilamos a terceros en España y que además tuvieron un efecto doble en el año porque tenían efecto retroactivo y por lo tanto, bueno, pues hubo ahí un margen bruto extraordinario en el 2022, que lamentablemente pues no se va a repetir en el 2023, ¿no? En el 2023 deberíamos estar más en los entornos del año 2021, como podrán ver también en el presupuesto. Eso va a tener también un impacto en el EBITDA, obviamente, que en el 2022 pues se ha visto beneficiado por ese mejor margen bruto. Aún así, acabamos el 2022 con 16,5 millones de euros de EBITDA. Como les decía,
nos ha beneficiado el paso a IFRS, ha tenido un impacto en el entorno de 1 millón de euros. Sin eso hubiéramos estado en el entorno de los 15,5 millones, que es bastante mejor que el presupuesto que teníamos de 14,6 pre-IFRS para el año. Con lo cual, incluso sin el efecto del paso a normas internacionales, hemos estado mejor de lo que preveíamos en el año, con lo cual, bueno, pues ha sido un buen ejercicio. Además, el Q4 es de donde viene sobre todo esta mejora, ha sido mejor de lo esperado y por lo tanto nos pone en una situación muy buena para encarar el 2023. Eso nos da en el 2022 un margen de casi el 26%, pero como les decía, pues afectado por el margen extraordinario bruto y por lo tanto veremos una bajada en el 2023. Tienen aquí toda la P&L, todo el detalle. Simplemente me gustaría comentar que a nivel un poco de cash flow, una métrica que utilizamos de EBITDA menos CAPEX de mantenimiento, pues cerramos el año con 12,6 millones, que es bastante superior a los 9 millones del año anterior, con lo cual eso muy positivo. Y con esto doy paso a nuestro CFO, a Javier Cañete, para que nos explique CAPEX, deuda y otros elementos de la P&L. Muchas gracias, Diego. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando en esta conferencia de resultados. Les vamos a comentar a continuación los principales aspectos de carácter financiero que afectan a nuestra cuenta de resultados. Empezamos por señalar el crecimiento de las amortizaciones como uno de los factores que están influyendo de forma relevante en la generación de resultados en la compañía. Como saben, fruto de las adquisiciones realizadas, tenemos un concepto como es las relaciones con clientes, derivado de lo que se llama la aplicación del PPA a las compras realizadas, la asignación del precio de compra a los activos adquiridos, y estas relaciones con clientes pues tienen un peso del entorno de 2,8 millones de euros en el año 2022, que sobre los 13,56 millones que tenemos dotado de amortización en el año, pues suponen aproximadamente algo más del 20% de nuestras amortizaciones. También otro de los componentes importantes son los gastos financieros. Los gastos financieros han crecido en el año 2022 casi 900.000 euros. Ese crecimiento viene fundamentalmente impulsado por la conversión de las normas contables españolas a las normas internacionales de contabilidad. Este era un gasto que estaba recogido dentro de lo que es el EBITDA. En la actualidad, pues este gasto pasa a estar registrado entre amortizaciones y gastos financieros y es uno de los factores que influyen en el crecimiento de estos gastos financieros. En todo caso, estamos en niveles muy contenidos en términos de gastos financieros para la compañía, ¿no? Con los gastos financieros bancarios en el entorno del 1 millón de euros en el año. Y esto pues tiene como consecuencia que, derivado del EBITDA, las amortizaciones, gastos financieros, suponga dentro del ejercicio pues unas pérdidas de 3,78 millones en el 2022 frente a los 2,1 del año 2021. Este crecimiento, si además tenemos en cuenta el factor de las relaciones con clientes que comentábamos antes, de la dotación de amortización, estamos viendo que la dotación de amortización son unos 2,8 millones, pues estaríamos muy cerca de estar en resultados netos equilibrados, muy cerca del equilibrio financiero, si no fuera por el efecto del impacto de las amortizaciones de relaciones con clientes. Esta situación pues es algo que va a ser todavía o va a tener cierta duración en el tiempo, en la medida que el modelo de negocio de la compañía pues se basa no solo en el crecimiento orgánico, sino también en el crecimiento inorgánico, y lo seguiremos observando y viendo en los resultados futuros de la compañía. Como saben, son amortizaciones, no tienen un impacto en caja, pero pues se afecta al resultado neto.
También destacar que en términos de cash flow de operaciones, ¿no? El flujo de caja que se genera de las operaciones realizadas pues se encuentra muy cerquita de los 12 millones de euros, en 11,64 millones en el año, y tenemos una posición de caja pues realmente sólida y consolidada, como son 13,7 millones de euros al cierre del ejercicio 2022. Esto nos deja una posición de apalancamiento financiero muy cómoda en la compañía. Tenemos una deuda financiera neta de 31,9 millones y un apalancamiento de 1,9 millones de euros, que entendemos que es todavía muy bajo, derivado del modelo de negocio que tiene la compañía y todavía con capacidad para desarrollar nuestro modelo de crecimiento inorgánico y dar nuevos impulsos de crecimiento al grupo. Comentamos a continuación los elementos más relevantes de las inversiones que hemos realizado en el año 2022. Este año hemos invertido 9,9 millones de euros. En términos de ratio sobre ingresos, pues es un ratio del 16,1. Es uno de los más elevados que hemos tenido en los últimos años, pero viene derivado pues de proyectos muy concretos, muy específicos, que tienen foco y efecto en el corto plazo en este ejercicio, como son el desarrollo de la red GPON en Portugal, como saben, una de las redes más novedosas en Portugal. No hay ningún operador que esté prestando servicios de esta calidad, de 10 gigabits por segundo, y es un factor decisivo de cara tanto al despliegue de infraestructura, capacidad para ofertar estos servicios a nuestros clientes y modernizar las capacidades técnicas de la compañía portuguesa. En este sentido, pues la inversión en red de fibra ha sido unos 2,4 millones, que en términos de hogares pasados equivalen a unos 230.000 hogares pasados. Ya saben que la medición en términos de empresas no es exactamente igual que la medición en el caso de clientes particulares, pero bueno, para que se haga una idea del entorno de la inversión y de la capacidad de inversión y de despliegue y de conexión de nuevos clientes, pues estamos hablando de unas 230.000 hogares, que es una cifra muy importante. El presupuesto del año, como recordarán, está en el año 2022 en una inversión de 10,9 millones de euros. Hemos estado 1 millón de euros por debajo de esa inversión y en términos de ratio sobre ingresos, esos 10,9 millones estaban en el 16,4, o sea que hemos mejorado ligeramente el ratio de inversión, ¿no? Esto es sin contar las inversiones en actividades corporativas, en M&A, que este año pues hemos invertido en el entorno de los 14 millones de euros en la adquisición de T-Partner, de los cuales pues prácticamente la mitad ya se han pagado en el ejercicio, ¿vale? Y la otra mitad pues está diferida en varios ejercicios. Destacar otras inversiones también en el año 2022, algunas de carácter puntual, como son la inversión en plataformas para prestar los servicios de telecomunicaciones y también la red GPON que hemos comentado anteriormente. Estos son 3,4 millones de euros y otras inversiones que sí van a ser recurrentes, como es la inversión en instalación de clientes y equipamiento de clientes o aumento de la capacidad cloud para la prestación de nuevos servicios y incorporación de nuevos clientes. Ahí lo seguiremos viendo en los próximos años. De ahí que la inversión para el año 2023 pues hayamos presupuestado situarnos incluso por debajo de los 9,9 millones de euros que hemos invertido en 2022 y lo hemos situado en el entorno de los 8,2 millones para el 2023. Vamos a comentar ahora la situación de la deuda al cierre del año. Saben que esta es una situación que en estos momentos pues ya se ha visto superada por la formalización del acuerdo de deuda que hemos anunciado recientemente en nuestra página web y en la
información de bolsas y mercados españoles, pero simplemente porque tengan una referencia de cómo cerramos el ejercicio, la buena posición financiera con la que cerrábamos el año y luego comentaremos unas pinceladas del nuevo contrato de financiación. La deuda bruta al cierre del año 2022, pues cerramos en 45,6 millones. Ahí están incluidos tanto la deuda bancaria como la deuda con lo que se llaman los vendor loans, los precios aplazados de compras de compañías directamente con los anteriores propietarios de las mismas, que unido a los 13,7 millones de caja que teníamos al cierre del año, pues nos da esa posición de deuda financiera neta de 31,9 millones y un apalancamiento de 1,9 como comentábamos antes. Ha crecido respecto del año 2021, como ven en el cuadro, de 1,33 a 1,94, pero todavía en niveles claramente bajos, ¿no?, para lo que suelen ser compañías que tienen bajo su modelo de crecimiento el crecimiento inorgánico, como es el caso de Gigas. En términos de vencimientos, ahí tenemos la foto de cómo estaban previstas las amortizaciones de deuda en los próximos años, concentrándose en los 3 próximos años, pues cerca de casi 40 millones de las inversiones de la deuda que teníamos al cierre del año, y con la nueva financiación, pues esto nos permite modificar claramente nuestras capacidades, tanto en volumen de deuda como en generación de caja, como consecuencia del diferimiento de los plazos de amortización. Vemos un poco los datos principales del nuevo acuerdo de deuda. Se ha formalizado con 6 entidades bancarias, una deuda de financiación, una financiación sindicada. Quien ha liderado la operación como MLA y como asegurador de la misma ha sido el Banco de Santander, y el Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, HSBC y Deutsche Bank han acompañado al Banco de Santander y han otorgado pues esa confianza, ¿no?, en el proyecto de Gigas, nuestro modelo de negocio y sobre todo pues nuestras capacidades de crecimiento para los próximos años, ¿no? Como ven, dentro de este portfolio de entidades hay tanto banca nacional como banca internacional. Para nosotros es un placer contar con estos bancos, ¿no?, de primer rango a nivel nacional e internacional, el HSBC o el Deutsche Bank, bancos de primer nivel internacional, que seguramente nos podrán acompañar en nuestro crecimiento internacional en los próximos años. Y esta deuda pues se estructura en 2 grandes tramos, uno de 60 millones que está comprometido con todo el grupo bancario, con distintos subtramos en función de las capacidades y posibilidades de financiación. El plazo de esta amortización de 60 millones es de 5 años, con un esquema de amortización creciente. Para que se haga una idea, pues en el último año hay un volumen del 45%, con lo cual pues nos genera bastante capacidad de generación de caja en los primeros años, en los próximos 3 años de evolución de la compañía. Los tipos de interés pues están sujetos a la evolución de un margen en función de nuestro ratio de apalancamiento y con posibilidad de escoger entre Euribor 3 meses y 6 meses a elección nuestra en función de cómo vayan evolucionando las curvas de tipos de interés que en los próximos 5 años esperamos que tiendan a reducirse sobre la situación actual. El acuerdo de financiación tiene unos covenants dentro de que limitan básicamente la financiación. Es el único covenant que tenemos en la actualidad. Existe un covenant máximo que está situado en 4 veces nuestro EBITDA del ejercicio. Como ven, pues bastante capacidad para incrementar nuestro endeudamiento y poder crecer en nuevas adquisiciones. Y se va ajustando a lo largo del tiempo en función de las amortizaciones que vayamos realizando de este primer tramo de 60 millones. Tiene posibilidad también de ampliar en otros 5 millones más con lo que se llama deuda permitida. Incluso nos permite la emisión de un programa de pagarés, una suscripción de unos 10 millones de euros con
una disposición máxima de 5 millones, lo que nos permite también pulsar el apetito de lo que son los mercados de renta fija, estar abierto a otras alternativas de financiación para que la compañía pueda acomodarse a las mejores condiciones y alternativas y fuentes de financiación en los próximos años. Y luego, por último, pues también está concedido un tramo adicional de otros 30 millones de euros para compras corporativas y que está sujeto pues, a determinados parámetros de cumplimiento, ¿no? Pues que la compañía adquirida pertenezca a la línea de negocio que opera la sociedad, que tenga vida positivo, que tenga un límite máximo de apalancamiento, en fin, una serie de parámetros que han sido negociados con las entidades bancarias y que nos da confort a ellos y a nosotros para desarrollar nuestro negocio de crecimiento inorgánico. Y bueno, pues con esto doy paso también a Diego para que pueda concluir la presentación. Muchas gracias, Javier. Pues simplemente 2 slides más y pasamos a las preguntas. Aquí ven el presupuesto en 2023 que hemos presentado ya en febrero de este año. Como todos los años, nos gusta ser muy transparentes, darles muchísima información y presentamos nuestro presupuesto para el año y además trimestralizado con todo nivel de detalle para que puedan ir siguiendo la evolución de la compañía. En el presupuesto pues estimamos acabar con 72,6 millones de euros de facturación y 17,3 millones de EBITDA. Esto supone un crecimiento en los ingresos del 18%, que descontando el efecto de la consolidación de T-Partner en el año completo, nos daría un crecimiento orgánico del 11%, con lo cual, como ven, crecimiento del doble dígito, crecimientos muy importantes con ese blended telecomunicaciones y cloud, ¿no? Un crecimiento mayor en cloud y menor en telecomunicaciones. Así que, bueno, pues es un presupuesto ambicioso, pero que, como les decía, hemos acabado el año 2022 bien, hemos arrancado el año 2023 bien y, bueno, pues estamos trabajando para cumplir el presupuesto. Este presupuesto, por supuesto, no incluye ninguna posible operación corporativa. Esto es simplemente el perímetro actual. Y ya para acabar, pues simplemente unas notas sobre la acción y la evolución del precio de la acción. La verdad es que llevamos un año 2023 muy volátil. Empezamos el año con 10,3 euros por acción y estamos ahora pues en el entorno de los 8 euros y además con bastante volatilidad, como les digo. No es un tema de gigas, es un tema de los mercados, quiero decir, no es exclusivo de gigas, es un tema también de los mercados que han estado muy, muy volátiles, sobre todo pues, el año pasado, pero en esta primera parte del año, con lo cual, bueno, pues yo creo que refleja un poco el momento de incertidumbre, que sin embargo, pues nosotros no le damos demasiada importancia, ¿no? Creemos que refleja una valoración que seguramente que presenta una valoración que no refleja todo el valor de la compañía. Estamos hablando de que en los precios actuales estamos en el entorno de los 100 millones de euros de market cap o incluso por debajo, que una vez sumada la deuda financiera neta, pues estamos en unos 130 millones de euros, lo cual nos daría un múltiplo de EBITDA de 7,7 veces el EBITDA de 2022, ni siquiera el del 23, que está muy por debajo de la mayoría de comparables que podemos encontrar en Europa y, por supuesto, en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues creemos que el precio actualmente pues, es un poco debido a como decía, este momento de incertidumbre, pero que es también una muy buena oportunidad de compra, ¿no? Que presenta una buena oportunidad de compra en la compañía, porque la verdad es que los fundamentales pues, han ido mejorando año a año, como pueden ver, y además el entorno macro en el que vivimos pues, no afecta tanto a las compañías como la nuestra. La realidad es que en momentos de crisis, y ya hemos pasado alguna, pues la verdad, nuestro segmento casi se ve fortalecido, ¿no? Tuvimos en la anterior crisis financiera, en el año 2011,
2012, nuestros primeros años, pues unos crecimientos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay problemas de restricción de créditos, pues las empresas no invierten en equipamiento y utilizan el cloud para tener pagos mensuales y no tener que adelantar los importes y las inversiones, o sea, lo utilizan casi como financiación. Cuando necesitan hacer recortes de costes, pues muchas veces recurren a la tecnología precisamente para mejorar su productividad, automatizar procesos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, bueno, pues puede haber proyectos que se caigan en un entorno macro deteriorado, pero otros muchos salen a la luz, con lo cual, bueno, pues nosotros somos en ese sentido muy, muy optimistas, ¿no? Y se puede ver incluso en plena pandemia cómo nuestros ingresos iban creciendo y como decía en la anterior crisis financiera. Entonces, bueno, pues en resumen, creo que hemos hecho un año 2022 muy bueno. Ha sido un año de muchísimo, muchísimo trabajo de integraciones, de consolidaciones. Hemos continuado combinando crecimiento orgánico con inorgánico y creo que estamos ahora en una posición muy, muy buena para atacar un segmento del mercado en el que casi estamos solos y que en otros países europeos, como comentaba al principio, pues tiene un tamaño muy importante. Si vemos, por ejemplo, en el Reino Unido, hay empresas como Gigas que facturan 100, 200, 600 millones de libras, con lo cual, bueno, pues creemos que esa especialización en B2B está llegando y va a llegar al mercado español y va a representar oportunidades muy importantes para Gigas, tanto en España como en Portugal. Bueno, y estamos viendo además también en la parte inorgánica pues muy buenas oportunidades de compra. Estamos viendo que quizás también por el momento de incertidumbre que vivimos, pues hay vendedores que están más en una posición más decidida vendedora y creo que eso presenta muy buenas oportunidades para Gigas para continuar consolidando este sector. Así que sin más, dejamos paso a las preguntas. La verdad es que nos hemos extendido más de lo que queríamos y espero que nos dé tiempo, seré muy rápido en las contestaciones. Gracias, Diego. Te planteo la primera. Sobre la cartera de MásMóvil, ¿no se pagan los 1,8 millones pendientes o se recupera parte de los 7,2 pagados? ¿Cómo compara los clientes retenidos con los 3.000 clientes en el momento de la compra y a qué achacan la menor retención de clientes? Muchas gracias. Como decía al principio, yo creo que ya lo contesté, pero quizás no había quedado demasiado claro. El precio acordado fue de 9 millones inicialmente, de los cuales a la firma se pagaron 7,2 y había un pago diferido de 1,8. Y es ese pago diferido el que ahora ya no se va a realizar. Ya en las cuentas del 2022 ya no aparece esa deuda y se ha reducido pues las relaciones con clientes, etcétera. Entonces eso ya está subido, eran unos pagos pendientes que no se realizan. En los clientes retenidos con los clientes en el momento de la compra no hemos desglosado por sociedad, con lo cual no hemos provisto esa información, pero y ligándolo con la siguiente pregunta, a qué se achaca la menor retención de clientes, aquí, como decía, hay dos efectos, ¿no? Ha habido un efecto de que en la migración, pues siempre se pierden algunos clientes, como es lógico y natural, como cualquier migración. Eso, pues cuando a alguien se le presenta que hay que migrarle, que hay que cambiarle muchas veces incluso equipamiento, etcétera, pues los clientes aprovechan también para evaluar opciones, ¿no? Y siempre hay algún cliente que se pierde, pero como decía, ha habido también un ajuste del perímetro. Estaban incluidos ahí clientes por parte de MásMóvil que no tenían sentido en esta cartera porque tenían otros clientes, porque tenían otros servicios de MásMóvil y no tenía sentido desgajarlos, separar servicios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ha habido una parte importante de ajuste del perímetro. Gracias. La siguiente. Con la nueva financiación que han conseguido, ¿qué expectativas tienen de operaciones corporativas?
Muchas gracias. Pues que, como comentaba antes, estamos viendo muy buenas oportunidades de compra. La financiación, como comentó Javier, pues nos permite, por un lado, el liberar mucha caja en los próximos años. Estamos hablando de alrededor de 20 millones en 20 millones en los 3 próximos años, o sea, el 23, 24, 25 liberaríamos 20 millones de euros que de otra manera con la anterior deuda hubieran sido destinados al servicio a la deuda y además nos aporta financiación adicional, con lo cual estamos hablando de unos recursos importantes para acometer nuevas compras. Si además hay alguna operación más relevante, hay unos 30 millones adicionales que podríamos usar. Así que, bueno, pues tenemos buenos recursos, como se suele decir, en munición para hacer muchas otras operaciones. Gracias. Siguiente, ¿cuál es la estrategia de Gigas vis-a-vis inteligencia artificial? ¿Qué riesgos y oportunidades ven? Pues como saben, nosotros lo que ofrecemos es infraestructura como servicio, ¿no? Ofrecemos más la capa de infraestructura, la capa de computación, de almacenamiento y no tanto la capa de aplicación, que es donde normalmente están pues, estos temas de inteligencia artificial. Aquí las buenas noticias es que todos los temas de inteligencia artificial son muy, muy intensivos en computación. También en almacenamiento, pero sobre todo en computación. Con lo cual, con el despliegue de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, que las aplicaciones existentes tipo RPs, etcétera, integren funcionalidades de inteligencia artificial, eso va a suponer que los clientes tengan que contratar bastante más computación para que sus servicios corran y más almacenamiento. Y por lo tanto, pues son muy buenas noticias para la industria y para Gigas en particular. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Estiman aceleración de crecimiento orgánico en 2023? 11% en 2023 es una muy buena cifra. ¿Es todo volumen, nuevos servicios o hay efecto precio? Gracias. Muchas gracias. Pues es prácticamente nuevos servicios y nuevos clientes. Sí que hay un pequeño efecto precio. Por primera vez en nuestra historia acabamos de hacer una subida de precios a algunos clientes, no a toda la base. Pero dependiendo de los segmentos, pues hemos hecho una subida de precios por la subida que hemos tenido nosotros también en costes de estructura, sobre todo costes de personal, pero también electricidad, costes de data center, etcétera. Y por lo tanto, bueno, pues se hizo una subida de precios en marzo que tendrá un pequeño impacto, pero la realidad es que el impacto será limitado. Ahí también hemos querido ayudar a nuestros clientes y estar a su lado y les hemos ofrecido que todo el importe de la subida de 2023 les hemos ofrecido un crédito para que lo puedan usar en nuevos servicios de gigas. Esto a ellos les permite pues que el efecto sea neutro y a nosotros nos permite que conozcan nuevos servicios de gigas, que contraten nuevos servicios y seguir avanzando en las políticas de venta cruzada en la compañía y de ser ese proveedor integral para nuestros clientes. Muchas gracias. ¿Dónde ven ustedes a su compañía en 3 años en cuanto a beneficios que dependan de servicios de telecomunicaciones y computación en la nube? ¿Qué mix en porcentaje ven en cada uno? Muchas gracias. Pues no hemos dado más guidance que el presupuesto para este año, ¿no? Pero como ven, el crecimiento del cloud está por encima. En el 2023, si todo va como esperado, estaremos en ese 60-40, venimos de un 66-36, incluso mayor peso de las telecomunicaciones el año anterior, casi 70-30, acabamos. Y por lo tanto, pues bueno, creo que ahí ven una tendencia clara. No me atrevo a dar unas cifras, pero está claro que el cloud seguirá creciendo frente a los servicios de telecomunicaciones. Las caídas del precio de la acción que hemos visto en 2023, ¿a qué creen que se deben?
creo que ya lo hemos comentado, sobre todo yo creo que son temas de la volatilidad del mercado, también, bueno, pues ha habido rumores, que, como saben, con la compañía, hay movimientos de consolidación en el mercado y eso, bueno, pues afecta tanto a nivel macro como a nivel micro. Respecto al nuevo contrato de financiación, ¿tiene algún tipo de covenant vinculado a un cambio de control en gigas? Gracias. Sí, este tipo de contratos de financiación siempre llevan ese tipo de covenants, ¿no? Es muy normal. Lo que pasa es que lo que se hace es también, pues dependiendo del nivel crediticio de la compañía que adquiere, ¿no? Entonces, con un nivel crediticio por encima del nuestro, no hay costes de cancelación ni nada, con lo cual de facto es como si no tuviera, no tiene ningún efecto, porque obviamente pues alguien que nos compra a nosotros pues sería, si hubiera un cambio de controles precisamente por una mejor rating seguramente y una empresa muchísimo más grande, ¿no? Entonces de facto no tiene ningún impacto. Última pregunta. 2021 mucho M&A. 2022 mucha integración y más problemas de lo esperado en digestión de la cartera de MásMóvil. 2023 más M&A o más integración. ¿Ven oportunidades para M&A en 2023? Bueno, pues por no reiterarme, yo creo que hemos cubierto todos los temas. Efectivamente, yo no lo llamaría problemas de digestión en la cartera. Como dije, pues son temas, comprar una cartera no es lo mismo que comprar una compañía y muchas veces pues tiene estos ajustes, etcétera. Pero bueno, y las migraciones pues también tienen sus cosas, pero se ha gestionado muy bien, se ha integrado todo. Efectivamente mucho M&A en el 2021, algo en el 2022 y como les digo, pues seguimos mirando oportunidades y vemos buenas oportunidades en el mercado, así que sería de esperar M&A en el 2023 y años venideros. Bien, pues hemos respondido a todas las preguntas. Muchas gracias, Diego, Javier. Muchas gracias a todos los asistentes, a los que esperamos volver a ver en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.